Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, la idea era, en realidad, no mostrar soluciones, sino mostrar problemas. Creo que las soluciones las venía mostrando hasta el año 2012 y resultó que con el Ramos profundo XP 2012 cambió la realidad exploratoria en el subandino y generó una serie de replanteos en la exploración de las fajas plegadas en los Andes centrales. Primero ubiquemos la conceptualización de dónde estamos explorando. Hidrocarburos y gas, el marco tectónico es una subducción de tipo andino y la posición específica donde se desarrollan el 80 o 90% de las exploraciones en faja plegada está en esta posición de los últimos corrimientos subandinos y el fordip frontal con más o menos estructuración. En realidad los Foreland de la faja plegada subandina, que el modelo teórico es el que planteó y modificó, está modificado por de Sales en 1996, tiene una zona orogénica de Weisstedt, una zona de Foreland Basin System, y tiene una separación de una zona de Weisstedt, Fordip, Bulge y Back Bulge. La faja plegada no es un modelo estático, tenemos que empezar por ahí. Toda la exploración petrolera se ha focalizado en considerar que la faja plegada es un modelo estático, entonces todos los datos que se intentan recuperar es para ver una foto de dónde poner un pozo y de ese pozo que dé petróleo y gas. Resulta que como no es un modelo estático, sino que es un modelo cinemático, se siguió tratando de encontrar soluciones, pero sin tener el dato base que genera un modelo cinemático, que es el espacio y el tiempo que determina una velocidad de un proceso cinemático. Entonces, partimos de un error de base que por razones de complejidad de obtener esos resultados de tiempo, producía que medio como que explorábamos a ciegas y con alto riesgo, con inversiones muy grandes. Piensen que un pozo sale alrededor de 80 millones de dólares en la faja plegada entre el norte de Argentina y en Bolivia. Entonces, esa es la zona actual de desarrollo exploratorio y eso es lo que está mostrando, que en realidad la deformación es un mecanismo cinemático. Esto es un ejemplo de un plegamiento generado por Tracy-Shear, donde en forma sincrónica se van erosionando y formando estructuras que van creciendo y se generan cuñas de crecimiento o erosiones internas durante el crecimiento que saberlas generaría comprender cuál es la cinemática. Bien, entonces, para entender un poco más de lo que significa el subandino en los Andes centrales, vamos a movernos desde las posiciones de Perú hasta las posiciones del norte de Argentina. He sacado Neuquén porque no iban a dar los tiempos para meterme también en la problemática de Neuquén, pero son similares a esta. Entonces estamos viendo cortes estructurales, esto es gentileza de Pluspetrol, que hemos trabajado en la zona de Perú, en la cuenca de Ucayali, donde se ven situaciones de fuera de secuencia de fallas de basamento, aparentemente más modernas que plegamientos más antiguos. Se ven unas estructuras extrañas con respecto al plegamiento. Acá también se ve fallamiento fuera de secuencia que corta una faja plegada más vieja. Y lo mismo sucede en estas situaciones. Ahora, ninguna de estos modelos realmente están ajustados. Son relaciones que llevan o llevadas por una interpretación que no se sabe cuándo se ha producido y cuál es antes realmente y cuál es después y cuánto es antes y cuánto es después de la deformación. Bueno, esto es un corte regional hecho en la zona del subandino norte de Bolivia, donde se ve un acortamiento totalmente andino, con una relación de plano que permite este acortamiento frontal, con lo cual queda geométricamente resuelto
y como cinemáticamente posible, pero del cual realmente no sabemos las edades. Acá se perforó un pozo, el pozo Liquimuni, en el año 2013, que fue papa, 60 millones de dólares mediante. Así que no encontró la estructura en la forma que se lo pensaba. Es decir, que están habiendo situaciones que no podemos controlar. Hace exactamente, desde el año 2002 o 2004, no me acuerdo exactamente el año, que no se encuentra un solo campo nuevo en Bolivia ni en el norte argentino. En el norte argentino no se ha invertido demasiado, pero en Bolivia tienen invertido desde el año 2004 hasta la fecha cerca de 2.500 millones de dólares para buscar algo que todavía no se encontró. Evidentemente, no podemos aludir que simplemente, sino lo que pasa es que se ha ubicado mal el pozo, le echamos la culpa al reservorio, le echamos la culpa a otra cosa, que no es porque no tenía gas, tenía agua. Es decir, en realidad lo que no estamos entendiendo es el sistema petrolero. Ese es el fondo de la situación. Bueno, este es uno de los cortes estructurales que más información tiene. Fíjense que prácticamente tienen información de pozos en cada estructura. Así y todo, se siguen, esto cumple todos los requisitos supianos de balanceo, restitución, consistencia cinemática en la deformación, y así todo hay incógnitas que todavía no entendemos. Ya vamos a saber por qué no las entendemos y qué es lo que nos está pasando, que es el cambio que se está produciendo. Esto es el último corte, este corte de está separado unos 50-60 kilómetros. Este es el del norte, este es el del sur. Esto es la aparición de la subcuenca de Lomas de Olmedo con una tectónica distensiva de edad cretácica superior, daniano, es decir, cenozoico inferior. Entonces, estas relaciones de deformaciones muestran la bruta pérdida de acortamiento entre una posición y la otra y el ingreso a niveles de deformación que son más profundos, involucrando una lámina más gruesa en la deformación. Bueno, todos estos cortes que he mostrado, y en general he utilizado cortes realizados por nosotros para no herir susceptibilidad de nadie. Si le tienen que pegar a alguien, me lo peguen a mí. Digamos, lo que tiene en común es un nivel de despegue regional con un ángulo constante y con una profundidad consistente, más o menos desde Perú hasta el norte de Argentina. La deformación es primero como lámina fina y luego como lámina gruesa. Lo hicimos, salvo en algunos casos donde las relaciones de corte nos permitían, nos exigían hacerlo al revés. Todo el sistema es convergencia hacia el este, es decir, que todo lo que tenga vergencia aparente hacia el oeste tiene una conexión de vergencia al este más profunda. Todas las estructuras tienen un movimiento inicial sincrónico con el levantamiento de la estructura inmediatamente al oeste, así que primero la del oeste, después la del este. Luego se congela la del oeste y sigue creciendo la del este. Este modelo es con lo que se hizo, la mayoría de los cortes, no solo los nuestros, sino que la mayoría de los cortes que están publicados y están en los informes de la industria, proponiéndose los pozos exploratorios de los últimos 15 años en el subandino de Bolivia, de Perú y de Argentina. Hay una gran cantidad de estructuras que tienen fallas fuera de secuencias, que son consideradas relativamente modernas, para ajustar la cota estructural demostrada por los pozos. Es decir, cuando el apilamiento para generar la cota que es perforada por un pozo no llega con ese acortamiento lo suficiente para llegar hasta ahí arriba, es muy común que el que desarrolla el modelo haga una falla fuera de secuencia que emerge a superficie y consigue la cota con muy poco acortamiento, con una falla fuera de secuencia de alto ángulo. La deformación y cota estructural siempre es considerada como 100% por la deformación andina. Es decir, que la única deformación pareciera que existió desde
El silúrico, hasta la actualidad, fue la andina en la mayoría de los cortes. Salvo en algunos de Neuquén, que sabíamos que existe una deformación vieja desde hace muchos años atrás, desde la década del 60. Hay posiciones durante el desarrollo de los Andes centrales netamente compresivas en el Cretácico superior, mientras que otras eran distensivas en el mismo intervalo de tiempo, inclusive en el Paleógeno inferior. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras era compresiva las estructuras en los Andes peruanos, en el tiempo del Cretácico superior, con discordancias, con levantamientos demostrados, o en la Cordillera del Viento, o en la faja plegada neuquina, acá teníamos muy orionda la subcuenca de Olmedo descendiéndose con basaltos de Mor, y bueno, tenemos que relacionarlo porque está también dentro de la estructura de los Andes centrales posteriormente plegada durante el Mioceno, o más viejo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que el modelo de formación planteado? Dependió de las posibilidades de los datos disponibles, es decir, no de los geólogos. Los geólogos hicieron lo que pudieron, como siempre, y la metodología adoptada para relacionarlos, las metodologías que estaban disponibles en el mercado para relacionar los datos que podíamos obtener de la industria. Eso partió desde SUP en 1983 y sus modificaciones posteriores, los algoritmos utilizados en los software, los pozos alineados en los ejes anticlinales que hacen un filtro, es decir, solamente sé qué sucede en los ejes y no sé qué sucede en los flancos, las líneas sísmicas que ofrecen datos mayoritarios de los inclinados y el uso exclusivo o intensivo de la geología de superficie porque es la que más información aporta. Bueno, ¿cuáles fueron la evolución de los modelos exploratorios a través del tiempo? Que es lo que nos permite comprender dónde estamos parados hoy y por qué estamos en ese lugar. La primera etapa fue entre los 700 y 900 metros, se inició en el año 1924 con la Standard Oil y Feruglio 1925 es el que propone este primer pozo. ¿Y qué es lo que generó? Bueno, el descubrimiento del pozo Bermejo X2 en la República de Bolivia, hoy Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, este pozo hoy todavía se encuentra en producción. Así, inexplicable, increíblemente, hoy está en producción. Entonces, de este modelo, de esta primera etapa, surgieron, nos sumamos después de descubierto, pozos o campos como el de Camiri, el de Sanandita Somero, el de Caigua Somero, Buenavista, y en Argentina, Aguas Blancas, Pescado, San Pedro, Macueta, aunque fueran algunos de carbonífero y otros productivos del terciario, del neógeno, eran estructuras someras de baja profundidad. ¿Qué pasa? Entramos en una segunda etapa donde en la década del 70 se dijo, acá no hay más nada que hacer, nos tenemos que ir. Y por suerte siempre hay una parte que ayuda. ¿Y qué fue la parte que ayudó? Aunque parezca mentira, las ideas de ciencia básica siempre aportan a la ciencia aplicada. Entonces, en el momento que nos estábamos por ir, aparecen las ideas de Mingran en el año 69, que si hay algunos cordobeses lo deben conocer bien, y si no también, donde el señor Moreno en el año 1972, cuando se estaba todo el mundo por ir, dijo, no, exploremos a ver qué pasa con este modelo. Bueno, ese modelo genera el descubrimiento por debajo de la formación Los Monos del reservorio gasífero de Huamampampa, que representa la mayor cantidad de TCF que tiene Bolivia, es donde nosotros estamos invirtiendo hoy cerca de 1.600 millones de dólares al año para traer gas, y en su momento generó el 16% de aporte de gas de la República Argentina para Buenos Aires y la producción industrial, para que lo pongamos en valor lo que significó este descubrimiento. Esto es un modelito que hizo el flaco Stark, que por suerte está acá, en el año 2002, donde relacionó con una cuña de techo pasiva, donde la estructura se resolvía en sí misma con una sola rampa, y bueno, era lo que estaba en ese momento y que generó
un montón de ideas y varios campos. Algunos no era esa estructuración, pero sí con una idea original se descubrió el San Alberto X9, Bermejo 44, Caigua, Margarita, Incahuasi, y en Argentina Ramos, Aguarahue, Aguas Blancas, Macueta, San Pedrito. Todo esto con este modelo son un montón de TCF de gas de lo que nos estamos alimentando. Bolivia y Argentina, y está siendo industrializada Bolivia y está alimentando a toda la sociedad boliviana con las exportaciones y los ingresos de divisas del gas a Bolivia. Bueno, ¿qué sucedió en el noroeste argentino? Veíamos que nuestros yacimientos estaban decayendo, y de nuevo volvió la idea con un precio de gas depreciado, y dice, no, nos tenemos que ir, tenemos que abandonar, bla, 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 y dice, bueno, antes de abandonar, probemos este modelo de doble lámina generado en el año 1996 y que se dibujaba en la línea sísmica. Bueno, en el año 2009 fue perforado, y este es el ramo 1012, profundo. ¿Y qué sucedió? Bueno, Natalia Hernández, que no tiene nada que ver conmigo, pero es colega y tesista doctoral de Ernesto Cristalini, dijo específicamente, se rompió un paradigma. ¿Por qué? Porque el modelo que se estaba pensando no era. Entonces, todo el mundo lo que generaba era una expectativa sobre un modelo geológico por lo menos equivocado en el pozo perforado profundo a 6.250 metros y 80 millones de dólares de por medio. Bueno, Daniel planteó la duda, Stark en ese momento, y dijo, ojo, puede ser este modelo, pero también puede ser este, o algo que no sabemos. Es decir, en realidad sabemos hoy, después del pozo, que no es. Entonces, ¿cuál es? Bueno, aplicando los datos y la información del Ramos 1012, se propone la profundización del Caigua 1002D en la Sierra de Aguarahue, en Bolivia, al norte, a unos 115 kilómetros de la frontera con Argentina. Y se plantearon dos modelos posibles, uno de doble lámina y uno de lámina sencilla. Los dos pueden ser. La profundidad del pozo demostró que entró en capas verticales y rebatidas a 5.400 metros de profundidad, confirmando que el modelo de Ramos era también en la Sierra de Aguarahue. Sí, por segunda vez nos dice, ojo, que el modelo no es aparentemente de doble lámina. Sin embargo, por la profundidad a la que llegó, todavía no se descarta una posibilidad de doble lámina inferior, pero ya con los antecedentes de altísimo riesgo. Bueno, ¿qué aprendimos de todo esto? Realmente tendríamos que ser muy porfiados para no aprender después de semejante inversión. Entonces, el problema fundamental, y corroborado por el CEO de Pluspetrol en la última presentación del Congreso de Petróleo y Gas en Bolivia, es del timing del sistema petrolero. ¿Por qué? ¿Por qué después de 50 años de exploración, 80 mejor dicho, todavía no entendemos el timing de por qué la relación formación de trampa, migración de petróleo, por qué no podemos entender qué es lo que está pasando? Y tiene su lógica, tiene sus razones. La primera razón y fundamental es que hay una falta de integración de los datos. ¿Cuál es el problema que tenemos en casi todos los países de Sudamérica? Que las áreas están fraccionadas. La geología es una sola, que es esta, que está acá a la izquierda. Pero las áreas de los campos, estos son los campos productivos, y las áreas exploratorias, se encuentran fraccionadas y es muy difícil de tener acceso de la información de una compañía a la otra por situaciones legales, de confidencialidad, de know-how de cada compañía. Entonces, este es un problema que no permite integrar el conocimiento de las experiencias generadas en cada posición. La otra es que, en general, el geólogo es el que hace el modelo estructural, el geofísico, el sedimentólogo va por otro lado. No tenemos
una integración consistente en grupos interdisciplinarios de trabajo. Sí decimos que tenemos grupos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque está el geofísico al lado del geólogo, está el geoquímico 2 escritorios más allá, pero en realidad la integración metodológica de los datos de cada uno para generar un modelo que es el sistema petrolero es altamente costoso en el diálogo entre las partes, porque cada uno entiende su disciplina. Esa integración es una de las limitaciones que yo he visto a través del tiempo. La falta de información de datos de tiempo es crucial, es otra de las principales falencias conocidas. Realmente hay muy poca información respecto a la necesaria. Por ejemplo, de edades de roca. Yo le puedo plantear, bueno, edad de roca, mando a datar, uranio, plomo, hacemos una serie de cosas, pero hay una serie de posiciones estratigráficas que no tenemos formas de hacerlas datar. ¿Por qué? Porque no tenemos toba, por ejemplo. Podemos hacer circones detríticos para edad de máxima sedimentación, pero no tenemos fósiles tampoco, porque son cuencas muy frías que no tenemos más que algunos palinomorfos que son muy amplios en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Y bueno, apoyar a la doctora Tomesoli y a Leandro Gallo a que hagan una tesis doctoral y con unos datos que habíamos sacado que no estaba remagnetizado el carbonífero, tratar de datar las rocas al revés. En vez de definir, que esto es un trabajo que presentó Leandro en este congreso, en vez de definir o insistir como Paleomag en resolver la curva, dijimos, bueno, asumamos que la curva la tenemos bien definida, en vez como principio, y datemos la roca a partir de la curva bien definida. Tiene sus baches, tiene su riesgo y tiene su situación de incertidumbre en el proyecto, pero estamos haciendo prácticamente ciencia básica con un proyecto que a muy corto plazo puede ser aplicado al sistema petrolero si es exitoso. Entonces, las primeras conclusiones es que, por ejemplo, pasamos 600 metros de registro sedimentario del Triásico al Pérmico inferior. Si eso lo ponen en el sistema petrolero, la cantidad de millones de años y ese espesor a una determinada temperatura, se van a dar cuenta que va a cambiar la historia de maduración del petróleo en volumen de cuándo se generó. Entonces, es un aspecto que prácticamente en muy poco tiempo se llega a una conclusión más que significativa. Falta tener más datos, falta conformar y confirmar mayor trabajo para, digamos, para que no sea agarrado con los pelos, digamos. Bueno, el otro es edad de crecimiento de cada estructura. Todos los trabajos que hemos hecho, que deben conocer algunos, el que presentamos con Leandro Echavarría en el 2002, el que presentamos en el Congreso de Hidrocarburos, bueno, hay varios trabajos o los que presentamos en el Congreso de Bolivia hace poquito, donde nos dice que la edad de crecimiento de la estructura es rapidísima. Estamos en el orden de los 4.000 metros en 1,5 millones de años en el desnivel estructural. Ese 1,5 millones de años en el desnivel estructural hace que tengamos que ajustar metodologías para comprender eso. Si no, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que, aunque parezca una cosa de hace mucho tiempo que lo hicimos, la información recogida no fue lo suficiente y nosotros por el paleomagnetismo sería, y los cambios de velocidad de sedimentación de cada flanco y los plunge, sería la herramienta más adecuada para esa velocidad de sedimentación, de crecimiento. Creo que hay 2 fajas plegadas en el mundo, esta es la segunda, una son los Cáucasos, que tienen esta velocidad de crecimiento del subandino. Bueno, los datos de temperatura máxima y su trayectoria en el tiempo que afectaron a la roca madre, prácticamente no teníamos documentado y utilizábamos datos de temperatura, de historia de temperatura de otras cuencas. Y empezamos a descubrir, con las trazas de fisión, los primeros registros que hicimos, que fueron en el año 2013, que habían cosas que no encuadraban en los
prejuicios y paradigmas que se venían trayendo. Entonces, esto es una metodología que es fundamental para poder entender la trayectoria de la temperatura en el tiempo y el momento de la exhumación, si es una o no, pero hay que hacer muestreos sistemáticos y fundamentalmente hay que tratar de aplicar, además de trazas de fisión para entender el sistema en apatitas fundamentalmente, hacer helio en apatitas también y también hacer dataciones absolutas sobre las mismas tobas, hacer trazas de fisión en apatitas sobre la misma toba y hacer helio en apatitas sobre la misma toba para tener la historia lo más certera posible. Después, la distribución paleogeográfica de las facies que determina la respuesta de las rocas es algo que fue importantísimo. Esto sí lo venimos trabajando de hace tiempo, pero así todo se necesitan líneas tiempo para poder ajustar. La paleogeografía, esto es la formación Huamampampa sin erosión del Carbonífero, una distribución paleogeográfica con esquemas, con todos estos puntos de control en 3D, y la distribución de facies y espesores carboníferos de tipo esquemático. Y los modelos paleogeográficos hoy por hoy todavía requieren más líneas tiempo para poder comprender cómo es la distribución de la roca reservorio, la roca sello y la roca madre. Sobre todo porque la edad me va a generar en el relleno de la cuenca, cuanto una edad más nueva, una cota estructural original más alta y cuanto más vieja, una cota estructural más baja. La diferencia del error en lo que estamos planteando al nivel actual está en el orden de los 600 a 800 metros, es decir, que yo me puedo equivocar en la cota estructural original en lo que yo voy a incorporar en mi columna de deformación entre 600 y 800 metros, no es menor, y menos para la edad devónica de la roca madre. Bueno, esto en un corte es una... ¿Qué pasaría con los niveles competentes e incompetentes? Lo amarillo son arenas, limo con arenas y pelitas los azules. ¿Qué pasaría en una deformación en esta posición de columna y qué pasaría en esta deformación en esta posición de columna? Estos son pozos reales, que por confidencialidad sacamos los nombres, y qué estaría pasando en una posición intermedia. Evidentemente la respuesta no es la misma y la forma de hacer los cortes no es lo mismo. Bien, las estructuraciones preandinas. Esto sí es novedoso, está siendo publicado en el libro del IPC nuevo. ¿Qué es lo que estaba pasando en el subandino? Tomamos el espesor de deformación prácticamente como una torta que acá hay pelitas, arenas, pelitas, y eso lo deformo. Pero resultó que no era tan así. Hicimos grillas con todos los puntos de control de los ciclos de primer orden, porque no teníamos mayores posibilidades, y así todos, algunos tienen errores, porque vamos cambiando los cambios, vamos generando cambios en los ciclos de primer orden a medida que vamos teniendo dataciones. Entonces vemos que a partir del Devónico superior, en realidad la cuenca no es una tabla, y menos para el Cretácico y el Jurásico. ¿Por qué? Porque realmente hay etapas de deformación que ha cambiado la acomodación y los rellenos. Esta situación ha producido, perdón que vuelvo acá de nuevo, ha producido que lo que nosotros pensábamos que era una tabla en la posición horizontal por debajo de Huamampampa, para el supuesto silúrico por donde va el nivel basal de despegue, no es tan tabla. Esa es la paleotopografía del supuesto techo de Ordovícico, cuando flatenizamos o planchamos los rellenos a los 11.5 millones de años que lo tenemos controlado en cada una de las sierras. Esto realmente, si ustedes ven estos lineamientos, que son transversales al norte-sur, y ven algunos que son longitudinales, nos permiten entender muchas cosas en la deformación que se van a aplicar después sobre el andino, que nunca hasta ahora han sido tomadas en cuenta, y genera cotas estructurales diferenciales. ¿Y qué sucede más todavía? Si nosotros consideramos los tiempos de trazas de fisión y la historia de las temperaturas,
resulta que los volúmenes de generación del petróleo cambió de edad. Es decir, el 53,64% de la volumetría de la materia orgánica estaba convertido en hidrocarburo a los 190 millones de años. Y el 85% en el Cretácico inferior, es decir, que toda estructuración o posibilidad de carrier o migración a esas paleoestructuras preandinas son vectores de convergencia si el petróleo se expulsara. Entonces, hay algunos que dicen que sí, que ya se expulsaron por los porcentajes generados, y otros dicen que no. Y recién, a los 5.15 millones de años, se termina de generar el 90% de la materia orgánica que tengo en la roca madre. Esto es para la formación en los monos, y coincide con la misma apreciación el BASIP, que con nuestros datos reanalizó toda la cuenca del subandino norte y del subandino sur. Con esto debemos entender que los criterios exploratorios cambiarían. Si nosotros en este modelo, como está en una posición donde no estaba el rift y la dorsal de Michicola del Cretácico superior, no está marcado qué hubiese pasado a esa edad, y menos está marcado acá que no está tomado en cuenta porque esto es de Bolivia. ¿Qué está pasando en esta posición, acá al sur? Si le agregamos la dorsal de Michicola, ¿cómo sería el desnivel o el relieve que se generaría acá al sur? Y quizá nos explicarían muchas cosas que en el sistema petrolero no estábamos entendiendo. Bueno, a nivel de la estructura de detalle, que es una propuesta de un pozo, esto es un último trabajo que hicimos y que nos permitió presentarlo YPF Chaco. La diferencia de espesor de las tectónicas preandinas genera un cambio de modelo muy claro. Este modelo es de este cambio de espesor para el sur y este modelo es de este cambio de espesor para el norte. Esto es una grilla de detalle o una posición de detalle de esa grilla regional mostrada para Huamantrampa. Es decir, esta historia no la teníamos conocida. Entonces, ¿qué es lo que estábamos modelando si no la teníamos conocida? Bueno, pensar que era todo andino, al 100%, etcétera, etcétera. La fuente de datos con que se generó esta exploración tiene sus limitaciones y sus posiciones de datos. Las limitaciones de los pozos, que es la niña bonita de la industria del petróleo, tiene una limitación en la extensión regional de su información. Es del pozo, es muy precisa, exacta, si tomamos líneas tiempo, pero es restringida en la locación donde se hace el pozo en forma lateral. La limitación en la geología de superficie, si bien es una de las que más información aporta, está restringida a lo que sucede por debajo de las fallas, pero da una geometría bastante mayor que lo que nos aportarían los pozos. La limitación en las secciones sísmicas está en general focalizada a las zonas de baja inclinación, y a veces tenemos información de zonas con un poco más de inclinación, pero hagamos lo que hagamos, en los núcleos nunca están iluminados. Y me falta la última, que hoy está de moda, que es el MT, que es magnetoteluria, que me aporta en los núcleos una forma relativa del volumen de los monos respecto a lo que podría ser una roca más conductiva, que era el reservorio de Huamantrampa. Bueno, también tiene sus limitaciones, y los pozos perforados con esta metodología no fueron tan precisos y tan bien ubicados. ¿Qué nos falta para generar conocimiento? Bien, el ciclo virtuoso de conocimiento que podríamos decir para resolver el problema del timing y ajustar los modelos de formación está dado con las informaciones ya conocidas, con todos los datos previos y las nuevas tecnologías de laboratorio, y hay que sumarle necesaria e imprescindiblemente el tiempo, más la historia térmica. Eso va a generar nuevas interpretaciones y modelos exploratorios que deben ser cotejados o corroborados con modelos análogos. Esta situación de este nuevo conocimiento es un círculo virtuoso, que es lo que realmente necesitamos para seguir explorando. Bueno, como conclusión, realmente hay muchos modelos que han sido probados con la tecnología habitual en la que estamos acostumbrados en la parte académica y petrolera, y no hemos tenido el éxito esperado. ¿Qué nos falta para esto? Nos falta generar
los tiempos de denudación de los estratos de crecimiento y de los estratos de crecimiento que nos permita acotar o nos permitiría acotar el modelo de formación. Pero no debe ser de una sola sierra, sino que debe ser de la sierra inmediatamente al oeste y de la sierra inmediatamente al este. Si ustedes ven cada uno de estos modelos, es clarísimo que la edad de una sierra está en relación a la que sigue y a la que sigue. Entonces, si nosotros tenemos las tres sierras datadas, podemos obtener un modelo cinemático más ajustado y acotado. Entonces, esto es un modelo que está explicado en cierta forma, donde la flexión y transporte, que es el que se estaba haciendo vía SAPI, va haciendo cambiar los tiempos de madurez y relleno de los estratos de crecimiento, y va haciendo, pasando de estar en posición de generación a no estar en posición de generación. Bueno, este modelo tiene una especificidad en la edad de cada una de las estructuras. Esa edad de cada una de las estructuras es que tiene que tener un periodo sincrónico a la estructura que le sigue y después tiene que seguir un periodo propio de esta estructura y después vendrían los fallamientos fuera de secuencia. Y todo eso generaría un calentamiento y enfriamiento evolutivo. Bueno, este modelo no es el que determinó las trazas de fisión ni los pozos perforados. Bueno, ahí termina un poco el tema de la historia y las necesidades que tiene la industria. Y voy a pasar a una parte de un corazoncito histórico de la ciencia básica, que por más que soy petrolario, lo sigo teniendo, que es el tema de poder relacionar los ciclos orbitales de Milankovitch, que los vengo estudiando desde el año 80, con datos precisos para poder ajustarlos con un proceso geológico. Con el grupo de Petrobras estamos investigando estos de los ciclos y nos queda la duda qué pasa después de arriba de los ciclos de Milankovitch. Porque los ciclos de Milankovitch son hasta los 405.000 años, con las excentricidades más largas, y después tenemos las oblicuidades y las precesiones, y son muy bien y claras de identificar dentro de la formación Yacoraite entre el límite Cretácico-Terciario y el terciario basal. La clave para ajustar la metodología es el tiempo con alta precisión. Entonces, como somos molestos siempre, lo que hicimos fue datar en el MIT por doble chemical ablation, y esa toba tiene del 64.5131, tiene 0.032, es decir, que tiene 32.000 años de precisión, de resolución. Y fíjense las alternancias entre uno y otro. Hemos hecho susceptibilidad magnética y se ven ciclos que pueden ser atribuidos a Milankovitch. Hicimos quimioestratigrafía de uranio, torio, samario, que también, uranio, torio, plomo, uranio, torio, potasio, que también se ven en las curvas, con lo cual las dataciones siguen siendo un elemento fundamental para fijar los procesos con los ciclos astronómicos. Ahora, ¿qué pasa? Realmente este concepto de Milankovitch que son aplicados al planeta Tierra respecto al Sol tiene atracciones. ¿Me quedan 5? Perfecto, ya casi termino. Se producen también con los planetas próximos que tienen ciclos propios y a su vez los ciclos a través del inicio del sistema solar va perdiendo energía porque se van enfriando los planetas. Entonces las velocidades de rotación y la cinemática de cada planeta es distinta. Entonces, los ciclos largos de 1,5 a 2 millones de años, que son los de tercer orden, quizás los ciclos de segundo orden, quizás los ciclos de primer orden, no tienen una relación con la integración cíclica del movimiento interno del sistema planetario. Es muy probable que sí. Como dice Jimo, esto revolucionaría las ciencias de la Tierra. Realmente sería casi tanto o más explosivo en cuanto al conocimiento que las mismas tectónicas de placas.
porque estaría explicando cambios de velocidades de rotación del núcleo, estaría cambio de velocidades o de posiciones de circulación de las corrientes convectivas, generando toda una explicación externa de fuerzas gravitacionales interrelacionadas entre los planetas en movimiento. Cumplen estos ciclos distintos modelos matemáticos de los cuales entiendo poco, pero los astrofísicos y los astrónomos entienden mucho, con lo cual debería sumarlos, como hizo Petrobras, a los grupos de trabajo de ciencia básica. Entonces, con estos ciclos, como los que propone Baradí et al., se puede llegar, si nosotros nos dedicamos a datar con resolución, que es lo que ellos necesitan, porque son cálculos matemáticos, los procesos geológicos afectables, posiblemente por la gravedad, que son la mayoría, y por la rotación dentro de esa gravedad. Entonces, las conclusiones son que el incremento del éxito exploratorio y lo que solo puede ser disminuido por grupos interdisciplinarios en la integración de todos los tipos de datos, y si relacionamos el espacio con el tiempo, obtenemos modelos cinemáticos, que es lo que necesitamos resolver. Este plan, que está relacionado con apoyos institucionales significativos, como el ITEC, la Universidad de Heidelberg, SIG, IDEAN, SICTERRA, la Comisión de Energía Atómica y la provincia de Salta, genera un círculo virtuoso entre lo que es Geomap y CONICET como una sociedad anónima, la Comisión Nacional de Energía Atómica y Alemania, que transfiere la tecnología. Bueno, hace 1 año y medio que empezamos, ese es el instituto, el laboratorio o el centro de investigación, con todos sus equipamientos y la gente ya capacitada en Alemania en paralelo durante este año. Bueno, ¿qué pasó con este proyecto? Dio durante su historia sustento a 83 familias, de los cuales quedan 21 como inclusivos y en dependencia, y este proyecto tiene otros proyectos paralelos, todos con este objetivo del tiempo. A partir de este objetivo del tiempo y por las volumetrías que se van a necesitar de trabajo para el sistema petrolero con una frecuencia de aporte de datos de esa magnitud, es que se fabrica el magnetómetro criogénico con la CENEA, se desarrolla el Andino 3D pidiéndole al IDEAN, al extraordinario Ernesto Cristalini, y se crea el tema de la termocronología acá y de dataciones absolutas, y se genera este premio que dieron al proyecto mejor ejecutado en los 20 años de agencia hace cosa de un mes. Este proyecto se empieza en el 2014 y lo tenemos coronado hoy. Es decir, que es un proyecto que tiene una identidad que es transversal al cambio de gestión. Eso lo tengo que remarcar, y que nació como idea de transferencia rápida, de alta ejecutividad y de tomar datos para las necesidades de la industria del petróleo a partir de una resolución del Ministerio de Ciencia y Técnica. Bueno, ¿qué genera una mejor relación costo-beneficio para la industria, modernización de equipamientos para la investigación, autosustentabilidad para la TEANDES, transferencia científica y tecnológica entre Alemania y Argentina, reciprocidad científica para un desarrollo productivo estratégico de la industria de hidrocarburos nacional y de Latinoamérica. Este proyecto se hizo por los problemas también que tiene Exploratorio Bolivia y que necesitamos su gas, lamentablemente. Bueno, no ha sido uno el que ha trabajado en este proyecto, y realmente ha sido un equipo, Estado y privado, donde van a ver un montón de personajes que hoy están, algunos no, como Roberto Salvareza, pero que realmente han sido pilares del concepto de formación de esta empresa para brindar esta transferencia de científicos a una urgencia del sistema petrolero que no encuentra gas en Bolivia, en el norte argentino. Yo voy a hacer un comentario que vos lo hiciste a lo largo de tu charla, pero desde el punto de vista académico, científico y desde el estudio del Paleozoico, ¿sí? A mí me parece que ya no alcanza más ver la foto del Mesozoico y olvidarnos de lo que ocurrió en el Paleozoico. Y eso es extrapolable a todas las cuencas. Se montaron edificios y se ven los pisos más altos sin ver qué es lo que tenemos abajo. Hasta que no se entienda integralmente toda la columna, es inútil seguir poniendo secciones balanceadas
y pozos, que por otro lado los pozos también perforan los pisos de arriba. Yo entiendo que hay una cuestión ingenieril y económica, pero hasta que no lleguemos más abajo no se va a entender dónde estamos parados y dónde están las cuencas realmente. Y es extrapolable, me parece, a todas las cuencas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y con hidrocarburos, ¿sí? Con o sin hidrocarburos. Es decir, vimos que la mayoría de los trabajos están abocados a este esfuerzo y que no lo teníamos de datar toda la roca por los métodos que sea, y no lo teníamos en Argentina este esfuerzo hace muchos años, y estamos atrasándonos en el conocimiento y en el desarrollo científico básico y aplicado por no tenerlo. El Estado comprendió esta situación y nos dio vía libre para este desarrollo del ATEANDE. Tuiti, acá. Decías que el modelo de la escama profunda medio que quedó descartado con los resultados del Pozo Ramos y el otro pozo en Bolivia. ¿Cuál crees que es el próximo paradigma? O sea, el próximo modelo que se va a usar para la exploración en la faja plegada. Bueno, la clave que estamos desarrollando ahora es un método que a muchos no les gusta, pero es un método posible, y es el de Traicía. Es decir, que permite cotas estructurales sin transferir acortamiento hacia adelante, o plegamientos por despegues, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que permitiría obtener resultados similares y transportados en función de la cota estructural que nosotros veamos ganar de la sierra que se encuentra al este respecto a la posición de nosotros estamos parados, y lo mismo sucede con la sierra que está al oeste. Es decir, mientras nosotros acotemos en el tiempo la cantidad de deformación de cada sierra, vamos a poder ajustar el modelo cinemático, que es lo que necesitamos. Hasta ahora hemos ajustado un modelo geométrico que nosotros pensábamos que eran, y que nos pegó mal los 80 millones de dólares del ramo. A mí inclusive, que fui uno de los que propuso la idea. Perdón, permíteme una interrupción. ¿Sí? María Luisa Rodríguez. ¿No está con nosotros? Bueno. Dale, flaco. Sí, hola. Sí, yo creo que es muy meritorio esto de poder conocer la historia previa de lo que estamos perforando, pero bueno, lo que perforamos ahora es la foto actual. Si bien es una película larga, perforamos la foto actual, y creo que tanto los méritos de los descubrimientos como los fracasos, como la culpa de los fracasos, residen en el corte geológico, ¿no? Por eso por ahí hay que enfocarse en entender bien la estructura en base a la información que tenemos, es lo primero que tenemos que hacer, y no casarnos con modelos. Me parece que los fracasos han sido más que nada por atarse a un modelo para tratar de resolver la parte que no se ve de la estructura, o donde no llega ni la información del pozo, ni de la sísmica, o donde la reconstrucción a partir de superficie ya se pierde, y ahí es donde metimos la pata. Creo que hay que ser un poco más frío, no tan optimistas, y no casarse con una sola alternativa. Y de última, si es posible o no, bueno, la empresa o el dueño, el que tiene que hacer el pozo, dirá si vale la pena afrontar el riesgo o no. Y después, porque también que el timing, todas esas cosas tienen su cuestión, pero creo que los fallos de los pozos han sido eso, que se han perforado cosas que no existían, o creo que la segunda causa de haber sido estructuras que por ahí que sin cierre, sin un cierre a lo largo del rumbo, ¿no? Por ahí la visión 2D a lo largo cortando la estructura es más o menos acertada, se ha tocado según prognosis,
pero probablemente es una estructura que hunde, que no tiene cierre. Eso es me parece que el culpable o responsable o el héroe de la historia es el que hace el corte estructural o el modelo estructural y que hay que mejorar los criterios de esta interpretación estructural, ¿no? Sí, Flaco, estoy totalmente de acuerdo. El tema es que hasta ahora lo que no teníamos son los datos de fuera del modelo para poder acotar el modelo. Al final terminaba siendo una geometría de una foto de hoy, pero no evolucionando lo que entra y lo que sale de cada corte para que el que construye el proyecto. Y eso es real, pero si no tenemos los datos que nos permita saber qué creció antes o qué creció después, no es el timing solo lo que está planteado acá, sino que es hacer un modelo de deformación o un proyecto que involucre esos datos que son extramodelos, si son datos duros. Por eso el esfuerzo en generar un centro que genere datos duros, que no dependan del modelo. Y después que el geólogo estructuralista se arregle. Para eso desarrollamos el Andino 3D, porque es integrar toda esa información para poder desarrollar en 3D el problema nuestro, con los datos que nosotros decimos que hay que ir sacando para resolverlo. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Es multivariable el fracaso, no es el timing solamente. Es no saber el modelo de formación, fanatizarse con un modelo que no es, un montón de causas que, bueno, conducen a que hace 14 años que no encontramos un litro. Sí, pero en definitiva el fallo es el pozo mal puesto, no es un... Ah, pero siempre. Sí, pero el problema... Pues siempre sí, un no, pozo. No, porque puede ser que esté la estructura y le puedas echar la culpa a que el timing, que fue una estructura posterior a la migración o algún problema de carga, pero parece que los fallos, la gran mayoría de los fallos, o por lo menos los que se puede comprobar, es un problema geométrico, ¿no? Mira, realmente no estoy seguro, porque hay pozos que deberían haber dado que no dieron y que no están mal ubicados y que están en relación posiblemente a volúmenes de migración previo que, como son los que están en el sur del lado argentino respecto a cosas que pasan al norte, en trenes estructurales que todavía no se han encontrado el volumen de reserva que se encontró en el sur, que están relacionados al levantamiento cretácico. Sí, a mí me parece que hay cosas que faltan estudiar. Por ahora son hipótesis de trabajo, pero me parece que las tectónicas preandinas, si no las estudiamos, no vamos a poder hacer o generar el posicionamiento adecuado de los cortes estructurales, porque estamos utilizando todas las cotas estructurales como si fueran acortamientos andinos. Si nosotros no vinculamos toda esa información en nuevas posiciones de hoy, siempre perforamos hoy, pero cómo se llega hoy en ese lugar es lo que nos permite a nosotros restringir el llenado o el sistema petrolero que hace a la posición del pozo adecuada, me parece. Sí. De problemas de timing y problemas geométricos, que sea una combinación Tal cual. de las dos cosas. Para eso la única solución antes, me parece, ¿no?, que yo no entiendo del asunto, antes de seguir poniendo pozos y invirtiendo millones, tratar de entender mejor la paleogeografía de la cuenca. Bueno, eso si no, es... se van a seguir mordiendo la cola. Eso es lo que... Me parece, ¿no? Eso es lo que se propone. Porque se están dando vueltas sí, sobre, sí, eso es lo que, por eso modelos y una falla más, uno pone una falla y otro estructuralista ese parar y gritar fue lo que el Estado argentino aceptó cuando autorizó a desarrollar la TEANDE. Es decir, lo que pasa es que falta el trabajo y falta el tiempo. Si yo te digo que en el 2019 hay que incorporar 11 TCF de gas en Bolivia para que no entre en crisis interna Bolivia, entonces todo nuestro mecanismo lógico de geocientista termina en que tenemos 2 años de tiempo para resolverles el problema. Y eso hay que matarse laburando. Sí, con 2 años un proyecto paleomagnético, por ejemplo, no se resuelve. Por eso necesitamos más magnetómetros. Del todo, sí, pero... No, a mí me parece que seguir poniendo fallas, sacando fallas y... No, está bien, estamos todos en sintonía. Lo que pasa es que yo lo que trato es de comentar los datos de la realidad de lo que sucede con la energía. Es decir,
En el 2019 se están industrializando el petróleo, se está haciendo plantas de urea en Bolivia, se está haciendo, digamos, plantas de pellet en Bolivia que necesitan un volumen de gas que hoy por hoy no tienen. Y al 2019, 2020 los proyectos dicen hay que encontrar 11 TCF. Si no, entran en crisis. Y entrar en crisis significa un problema serio para Bolivia, que es el principal commodity de ingreso de divisas.